tengo nada para ofrecer y nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, y solo ante ti yo me inclino. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, y solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, y solo ante ti yo me inclino. Dios les bendiga, hermanos, en este día. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos permite estar en su casa. Y en esta hora vamos a meditar acerca de un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 12. Y vamos a leer el capítulo 12, el versículo 6. Y dice la bendita palabra del Señor: cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron por la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.
Dios es un Dios de poder. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios que todo lo puede. Un Dios que todo lo imposible lo hace posible. Y una de las garantías que tenemos de ser cristianos es que tenemos su cobertura, tenemos su ayuda. Antes caminábamos solos, sin Dios, sin esperanza, pero hoy tenemos a Cristo, un Cristo poderoso, el que puede librarnos, el que puede guardarnos. Tenemos un Dios de imposibles, que todo lo hace posible, y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro se encontraba en una prisión por causa del Evangelio, por causa de predicar a Cristo, por causa de exaltar su nombre. Y dice que estaba atado con cadenas, pero aún en esa situación el apóstol Pedro sabía que él tenía un Dios poderoso. Sabía que Dios podía librarle de aquellas cadenas, de aquel lugar. Y dice la palabra del Señor que Pedro estaba dormido. Se encontraba durmiendo sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Satanás siempre va a impedir que nosotros hablemos su palabra. A Satanás no le agrada que nosotros compartamos. Él todo el tiempo va a estar acechando, va a estar impidiendo que nosotros compartamos la bendita palabra del Señor. Va a estar impidiendo que nosotros pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Pero dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro ahí estaba prisionero. Sin embargo, Dios estaba ahí también para ayudarle, como está con nosotros. Dice que él estaba atado con cadenas. Y el versículo 7 dice: y aquí se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, y le despertó diciendo: levántate pronto. Era importante que Pedro se levantara. Era importante que Pedro empezara a entender que Dios iba a hacer la obra. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por procesos, por momentos difíciles? Y muchas veces, aunque tenemos al Señor, muchas veces, aunque confiamos en Él, aunque ya le hemos recibido en nuestros corazones, nos cuesta muchas veces poner toda nuestra confianza y creer que Él nos está guardando. El apóstol Pedro no sabía lo que Dios iba a hacer. Él conocía a Cristo. Él sabía que Cristo era poderoso. Él sabía que Él todo lo puede, pero no entendía lo que el Señor iba a hacer en ese momento de dificultad que Él estaba pasando. No conocía los planes del Señor que Él tenía para Él. Y muchas veces cuando nosotros no entendemos los planes que Dios tiene para nosotros, podemos desesperarnos. Sabemos que Dios está con nosotros. Sin embargo, la circunstancia puede ponernos en aprietos de tal manera que nosotros perdamos la fe, la confianza. Aunque sabemos que Dios está con nosotros, muchas veces nos cuesta creer que Dios puede darle una solución a la situación que estemos pasando, el problema que estemos pasando. Y muchas veces nos cuesta creer que Dios puede hacerlo. Muchas veces nos cuesta creer que Dios puede sanarnos, por así decirlo. Estamos enfermos y nos cuesta creer que Dios nos puede sanar, sabiendo que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pedro estaba en una cárcel. Tal vez usted no se encuentre en una cárcel, literalmente, una cárcel material, pero muchas veces nos encontramos encarcelados en prisiones de miedo, en prisiones de incertidumbre, en prisiones de aflicción. Mucha gente tiene grandes cadenas en sus manos, en sus vidas. Y no solamente estoy hablando de gente que no conoce a Cristo. Hay gente que tiene a Cristo, pero vive encadenado al temor. Vive encadenado a las preocupaciones. Vive encadenado a muchas cosas. Saben que Dios es poderoso. Saben que Cristo sana. Saben que Cristo salva, pero les cuesta creer que Él lo va a hacer en su vida. Hoy en día hay muchos que creen que Dios puede sanar a un enfermo, pero no pueden creer que lo puede hacer con Él. Pueden creer que Dios puede ayudar a otros en su economía, pero no pueden creer que le puede ayudar a Él. El apóstol Pedro no sabía lo que Dios iba a hacer. Pero Cristo rompe las cadenas. Él es poderoso, para Él no hay nada imposible. Muchas veces nosotros nos relajamos y aceptamos una realidad de miedo, aceptamos una derrota, aceptamos muchas cosas, y entonces Satanás viene y nos encadena, porque su objetivo siempre es el mismo: que nosotros no sirvamos al Señor, que nosotros no pongamos nuestra confianza en Él, que nosotros nos desanimemos y dejemos de caminar con Él.
El miedo se vuelve una prisión. Las preocupaciones, las angustias. Mucha gente está viviendo con grandes circunstancias y se ha dado por vencido. Muchos cristianos han dejado la fe, muchos han dejado de confiar en el Señor y ya no están viendo la mano de Dios, no están creyendo que Dios lo puede hacer. Dios puede hacer todo. Para Dios no hay nada imposible. Y qué importante es que nosotros como cristianos no vivamos encadenados a un miedo, no vivamos encadenados a una preocupación, no vivamos encadenados a la incertidumbre. Necesitamos nosotros cada día poner toda nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué se pierde esa confianza? ¿Por qué muchas veces no tenemos la seguridad de que Dios nos puede guardar? ¿Por qué muchas veces no podemos creer que Dios puede hacer grandes cosas? ¿Por qué? Muchas veces por falta de fe. La fe es la herramienta que nos ayuda a creer que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, porque sin fe es imposible. Dios no va a hacer algo si nosotros no lo creemos. Es importante que nosotros creamos que nuestro Dios nos guarda y nos protege. Dios no hace lo que puede hacer, Dios hace lo que nosotros podemos creer. Pero si yo acepto una cadena de miedo, si yo acepto una cadena de incertidumbre, ahí voy a estar atado y no voy a poder glorificar el nombre de Dios. No voy a poder decir que Dios es un poderoso. No voy a poder hablar de un Dios que sana. No voy a hablar de un Dios que te puede guardar. ¿Por qué? Porque no lo estoy creyendo que lo puede hacer conmigo. Pero cuando yo creo en Dios y pongo mi confianza no en mí mismo, sino en su palabra, que dice que Él nos guarda, que Él nos cuida, que Él está ahí para guardarnos. La palabra del Señor nos alimenta, nos da la fortaleza para nosotros permanecer en una libertad en la que Cristo nos ha hecho libres y ya no estar sujetos nuevamente al yugo de esclavitud. Pero esto solamente se lleva a cabo con la fe. La segunda cosa que a nosotros no nos permite muchas veces creer que Dios puede hacer una obra en nuestra vida, una obra en nuestra economía, una obra en nuestra salud, una obra en nuestro temor, porque no estamos muchas veces escuchando la voz de Dios, las indicaciones que Dios nos da. Qué importante es que nosotros pongamos atención a las indicaciones que Dios nos está dando. El apóstol Pedro se encontraba encadenado, estaba ahí limitado, porque nosotros no tenemos poder contra el enemigo. Con nuestra propia fuerza nosotros jamás podremos vencer. Es con la fuerza del Señor. Y note lo que el ángel le dice. Le dice el ángel del Señor. Llega y Pedro está dormido, lo despierta. Y entonces le dice, levántate pronto. Qué importante es que nosotros nos levantemos. Levantarnos con ese ánimo y con una decisión firme, escuchar la voz de Dios. Cuando Dios me dice levántate, yo tengo que obedecer esa voz y levantarme. Cuando nosotros empezamos a entender, a comprender y a seguir las indicaciones de Dios, nosotros vamos a poder ver su mano maravillosa con nosotros. Dice, el ángel le dijo, levántate pronto. Y cuando Pedro se levantó, dice, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas no se van a romper si nosotros no nos levantamos en fe. Si nosotros no nos levantamos creyéndole a Dios. Pero cuando nosotros nos levantamos, tus cadenas de miedo se empiezan a romper. Tus cadenas, tus preocupaciones, Dios empieza a obrar en la manera en que nosotros empezamos a escuchar su voz. Muchas veces no podemos ver su mano manifestada porque no estamos escuchando su voz. Y cuando Pedro escucha aquella voz que dice que se levante, él se levanta y inmediatamente las cadenas empiezan a romperse. Cuando empezamos a obedecer a Dios, Dios empieza a obrar. La segunda cosa que Dios le dice en el versículo 8, estamos en Hechos 12:8, y le dice el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Le dice, cíñete, ajustate el cinturón, empieza a prepararte, toma una decisión. Pedro tenía que levantarse y tenía que ceñirse y atarse las sandalias. Las sandalias es el apresto del evangelio. Tenemos que ceñir nuestros lomos, estar preparados, ajustarnos el cinturón y levantarnos y decir, Señor, yo decido levantarme, yo decido caminar contigo. Si nosotros no decidimos caminar con Dios, nunca vamos a ver su mano poderosa manifestada en nosotros. Pero cuando nosotros decidimos caminar con Dios, empezamos a ver su poder, empezamos a ver su gloria. Y dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Y lo hizo así.
Note cómo Pedro va empezando a escuchar la voz de Dios. Inmediatamente cuando él se levanta, las cadenas se rompen. Pero hay muchas cosas que todavía faltan. Faltan que se abran las puertas de aquellas cárceles. Las cadenas ya están rotas, pero falta que se sigan abriendo las prisiones donde Pedro estaba. Y Dios va obrando de una forma gradual. Conforme nosotros vamos siguiendo las indicaciones de Dios, podemos ir viendo su mano poderosa. Y a su nombre sea la gloria. Si nosotros dejamos de seguir las indicaciones de Dios, no vamos a ver su mano poderosa. No vamos a poder tener la fe y la confianza y la seguridad. Muchas veces no creemos que Dios puede guardarnos. ¿Por qué? Por falta de fe. Hemos dejado de escuchar las indicaciones de Dios. Hemos empezado a olvidar o a tomar un poco las palabras que Él nos ha dado. Qué importante que lo que Dios nos dice que hagamos, lo tenemos que hacer. Todo lo que el ángel decía, Pedro lo hacía. Y inmediatamente las cadenas se rompieron, las puertas se iban abriendo. Persona que me escucha, si tú no conoces la palabra del Señor y estás viviendo momentos de incertidumbre, momentos de cadena, momentos difíciles, es momento en que tomes la decisión de escuchar a Dios. Dios no va a hacer nada si nosotros no seguimos sus indicaciones. Pero cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios nos está pidiendo, entonces empezamos a ver su gloria. Y eso es maravilloso. Para mí no hay nada más grande que saber que Dios está obrando en mi vida, que Dios ha roto las cadenas, que Dios hace muchas cosas, que Dios empieza a abrir las prisiones de miedo, empieza a quitar todo aquello que me ataba y empiezo a sentir la libertad gloriosa en la manera en que yo le voy creyendo a Dios. Dice el versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Dios muchas veces nos sorprende. Pedro estaba maravillado. Pedro estaba sorprendido. Si nosotros seguimos las indicaciones y los mandamientos de Dios, vamos a ver su mano glorificada. Vamos a ver su poder y Dios nos va a sorprender. Dios va a hacer cosas increíbles en nuestras vidas. ¿De qué podemos temer? De nada. Cuando nosotros caminamos con Dios, el ángel le dijo, cíñete, átate las sandalias, y él lo hizo así. Le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Debemos elegir seguir a Cristo. Sigamos caminando con Él. Pedro había aceptado aquella realidad. Pedro había aceptado aquella realidad al estar ahí hasta dormido. Pedro se había hasta dormido. Su percepción natural de su condición física no le permitía ver más allá, pero Dios no dejaba de sorprenderlo, porque cuando nosotros seguimos a Dios, no dejamos de sorprendernos de todas las cosas que Dios hace. Bendito sea su nombre. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que el ángel hacía, sino que pensaba que veía una visión. No le caía el 20 de lo que Dios estaba haciendo. Dios es maravilloso. Dios es poderoso. Dios puede sanarnos, Dios puede libertarnos, Dios puede quitar toda cadena. Yo me pregunto, ¿cómo estás tú en esta hora? ¿Conoces de Dios? ¿Tienes a Dios? Probablemente estás pasando momentos difíciles o conoces a alguien que esté pasando esta circunstancia. Al igual que el ángel con Pedro, podemos nosotros tener ese papel y llevarle a aquellos una palabra de esperanza. Llevarlos a Cristo. Dios no hace las cosas de la noche a la mañana, pero Dios obra cuando nosotros obedecemos su palabra y empezamos a seguir sus indicaciones. Qué glorioso es cuando nosotros seguimos las indicaciones de Dios. Nuestra seguridad y nuestra fe, nuestra confianza en Él va aumentando. ¿Estás pasando esos momentos de incertidumbre? ¿Has dejado de ceñirte? ¿Has dejado de seguir las indicaciones de Dios? Comienza nuevamente, y si lo estás haciendo, continúa caminando con Él. Continuemos siguiendo a nuestro Señor. Yo quiero orar por ti en esta hora. Yo sé que Dios te ha hablado, porque no soy yo, es Dios que está hablando a tu vida. Y quiero orar. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Conéctate con el Señor y dile, Señor, decido seguir creyendo. Señor, ya te conozco. Señor, yo ya te recibí, pero mi fe no me alcanza para creer, Señor, y vivo encadenado, vivo encerrado en una prisión de miedo. Voy a orar por ti. Padre maravilloso, gracias te doy
en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Padre, y para aquellos que la han recibido, Señor, yo te pido que tú le bendigas grandemente, que puedan poner su confianza, que puedan ceñirse, que puedan entender, Señor, que es hora de levantarnos, de no vivir con miedo, de no vivir con temor, Señor, sino con una confianza plena en ti. Señor, pedimos creyendo que tú lo harás más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Gracias, Señor, por tu bondad. Que esta palabra, Señor, quede en cada corazón y que vaya fortaleciendo la fe de aquellos, Señor, que pueden escucharla en esta hora. En el nombre maravilloso de Jesús. Rompe las cadenas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que la paz de Dios te acompañe y sigue creyendo siempre las promesas del Señor. Dios te bendiga.